Finalizado este primer bloque de la locomotora dedicado a la ciencia, continuamos con el segundo, en el que vamos a emitir la conferencia del Aula de Cultura de Diario de La Rioja, en el que fue protagonista la escritora María Dueñas, que nos presentó su libro Sira, que es la continuación de su primer éxito, El tiempo entre costuras. Es una genialidad, es genial presentar a alguien que no necesita presentación. O sea, no porque me lo ponga más fácil, no, sino porque ya venís emocionados de casa. O sea, no es necesario vestir este aula de bonitas palabras porque las bonitas palabras ya las escribe ella previamente, ¿no? Entonces yo me di cuenta de lo que suponía el fenómeno María Dueñas cuando un día estaba en una librería de Estocolmo y vi una traducción al sueco que la presentaban como el libro del mes del tiempo entre costuras. ¿Te acuerdas que te mandé una fotografía? Han pasado bastantes años desde entonces y esta doctora en filología inglesa ha vendido millones de libros en todo el mundo, no solo en Suecia, no solo aquí, no solo en los escenarios de sus novelas. Millones de libros en todo el mundo, y hoy ha venido a este aula a presentarnos este puñado de páginas que, como decía el otro día la revista XL Semanal, es una mezcla entre Mujercitas, Pretty Woman y Lo que el viento se llevó. Ahí es nada, ¿no? Pero también ha venido a hablar de ella misma, o sea, de las cosas que le preocupan, de las cosas que le emocionan, como la épica cotidiana que desplegaban aquellos emigrantes que marcharon cruzando el océano a la gran urbe de los rascacielos, ¿no? Que es de donde se sitúa este libro. Ha saltado María Dueñas, nuestra invitada, desde las colonias exóticas hasta esta gran urbe que también está llena de magia, como luego veremos, y que en aquel 1936 en el que se desarrolla la novela estaba saliendo de una gran crisis. O sea que después de las crisis hay vida también, ¿no? Y hay vida fundamentalmente gracias, entre otras cosas, a libros como este que nos hacen crecer. Así que un fuerte aplauso creo que le debemos dar para darle la bienvenida. Y antes de pasaros con ella, queremos regalaros una perlita, entonces, para ir entrando en ambiente. ¿Os parece bien? Venga, pues vamos a hacer eso. Sí, van a aplaudir. Muchísimas gracias, Andrés, por tu acogida tan cálida, tan entusiasta y tan apasionada, viniendo de alguien que se dedica también al mundo de los libros, a la cultura, a la literatura, a transmitir con la palabra. Me siento muy honrada de estar a tu lado. Y muchísimas gracias a todos los lectores, a todo Logroño, a todos los que habéis hecho hoy posible que venga aquí sumando lectores año tras año, porque ya he venido con todas las novelas, no me falta ninguna. Yo creo que desde El tiempo entre costuras no he faltado a la cita con Logroño, así que es para mí una alegría ver a veces caras de siempre y a veces caras nuevas y pasear otra vez por esta hermosísima ciudad y hacerme traer mis historias. Bueno, lo que habíamos pensado Andrés y yo era que yo contara, como la tengo todavía muy fresco el montaje entero de la novela nueva, que yo contara algunas cosas, pero con Andrés aquí a mi vera para cuando le apetezca intervenir, si surge cualquier curiosidad en medio, si surge cualquier pregunta, si algo... O para poner orden cuando os abalancéis sobre ella, firmarle los libros y todo eso, ¿no? Bueno, para todo yo tengo aquí a Andrés de fiel escudero y tengo mis palabras nada más para transmitir qué hay detrás de Las hijas del capitán. Una novela que empezó a surgir
en mi mente a partir de una curiosidad, de una pequeña inquietud que se me quedó rondando en la cabeza cuando escribí mi novela anterior, La Templanza, que supongo que algunos de los presentes habréis leído. Para La Templanza yo recuperé la figura de un indiano, un hombre del 19, de aquellos que emigraban a hacer las Américas, triunfaban y después volvían arrogantes, cambiados, ricos a veces y a veces haciendo parecer que lo eran. Bueno, para crear la figura de aquel atractivo indiano de Mauro Larrea, yo estuve leyendo documentación de todo tipo, novelas, memorias, artículos académicos, historia, en fin, un poco de todo sobre aquella gente que emigraba en los años en los que la conexión entre España y primero las Indias y luego ya lo que fueron las naciones independientes de Latinoamérica estaban en un constante movimiento de idas y de venidas. Y me di cuenta de que casi siempre se nos contaba la historia de los hombres que se iban como los grandes protagonistas, los que daban el paso, los que vivían las grandes aventuras y construían los emporios y, en fin, todo lo parecía, lo bueno y lo malo parecía que les pasaba siempre a ellos. Pero me di cuenta de que alrededor siempre había también mujeres que a veces eran las esposas que iban con ellos, a veces eran las novias que se llevaban del pueblo, a veces volvían a buscarlas, se casaban con ellas y llegaban, a veces se casaban por poderes, ellas aquí, con un hermano, con un vecino, con un primo, y se iban solas en búsqueda, a veces eran hijas, a veces eran sirvientas. El caso es que siempre, casi siempre había mujeres alrededor. Y contrariamente a lo que pasaba con los hombres, casi no sabíamos nada de ellas. No sabíamos cómo se enfrentaban a esa nueva vida, a ese nuevo mundo, cuáles eran sus sensaciones, sus emociones, sus reflexiones, cómo añoraban lo que dejaban atrás, cómo soportaban el desarraigo. Entonces a mí se me quedó todo aquello rondando en la cabeza y cuando ya terminé la promoción de La Templanza y llegó el momento de encarar un nuevo proyecto y de empezar a planear en serio hacia dónde iba a dirigirme, recuperé aquello y empecé a pensar que qué tal si ese protagonismo que casi nunca nos habían contado de tantas mujeres como participaron en aquellos movimientos migratorios, no lo empezaba a contar yo ahora. Y entonces decidí hacerlo, decidí que mis protagonistas iban a ser mujeres que emigraban. El problema era que por primera vez en una de mis novelas no sabía dónde las iba a mandar. En casi todas las novelas anteriores lo primero que he tenido claro en mente ha sido el escenario y en esta me pasaba lo contrario. Tenía claro quién iban a ser las protagonistas, pero me faltaba elegirles un destino. Empecé a explorar distintas opciones en la larga historia emigrante que tiene nuestro país. Se me ocurrieron las cosas más descabelladas, desde mandarlas a Australia a las pobres, porque es que en los años 50-60 hubo un movimiento migratorio oficial patrocinado por el gobierno de Franco que se llamó Operación Canguro, que mandó barcos enteros de españoles a Australia. Eran hombres y mujeres, y hubo muchísimas mujeres, porque preferían mujeres. Era una cosa que lo movía entre la Iglesia y el Estado y era promovido por la Iglesia australiana y por la Iglesia irlandesa para blanquear, era una cosa un poco racista, blanquear, entre comillas, Australia y que no se les llenara de población indígena de otros sitios ni de elementos de colores extraños, decían ellos, y que fueran todos muy blanquitos y muy cristianos. Y entonces con esa intención mandaban a esta gente con un billete de ida y lo que no le daban nunca era el billete de vuelta, así que allí se las tenían que arreglar. El viaje contaban todos que era fascinante, en un transatlántico hasta Australia, estupendo, como estuvieran de crucero, y cuando llegaban allí le buscaban un trabajo y si no te iba bien o no te gustaba el trabajo o no te hacías al sitio, ahí te quedabas, que ya te arreglarías tú la vuelta como pudieras. Bueno, no me quiero ir por las ramas, ese fue uno de mis objetivos. Lo descarté porque Australia me venía muy lejos. Una de las cosas que hago siempre con todas las novelas es viajar constantemente al sitio donde sitúo la acción o a los sitios. Por ejemplo, en La Templanza fueron distintos. Ahora he estado yendo a Nueva York cada 2 o 3 meses, constantemente ya sé que ahora son las cosas muy distintas y que tenemos mucha información a través de Internet y que muchas veces incluso es más fácil ver las cosas a vista de pájaro con Google Maps que patearlas in situ, pero aún así a mí me gusta respirar el aire por donde se van a mover mis personajes y lo de Australia se me hacía lejísimos. Me planteé también Argentina, por ejemplo, que fue el gran país receptor de
oleadas de inmigrantes españoles en las primeras décadas del siglo XX hasta los años 30, que era cuando yo quería situar mi acción. Bueno, y a finales del XIX algo también. Pero Argentina, el problema que tenía es que hay ya unas historias magníficas contadas por los descendientes de los propios gallegos, como dicen ellos, de los propios inmigrantes, y me parecía que yo iba a ser incapaz de superar esas historias que son emotivas, que son entrañables y que son preciosas, con lo cual descarté Australia. Después pensé en irme a la Europa del desarrollismo también, ¿no? Que tantísimos inmigrantes mandamos, pero no se me iba de la cabeza la película de Un franco a 14 pesetas, que en mi casa nos encanta y la hemos visto con mis hijos de pequeños un montón de veces, y me parecía también que estaba todo contado con tanta gracia y con tanta ternura en la película que iba a ser difícil superarlo. Así que fui descartando, buscando, viendo, hablando con gente, hasta que empecé a indagar en algo que yo sabía que existía, pero desconocía hasta dónde llegaba, que era la presencia de españoles en Nueva York. Y cuando empecé a profundizar en ella, me di cuenta de la dimensión que tenía aquella colonia, de gente muy bien organizada, muy estructurada, y que se arraigó muy bien en Estados Unidos y en cierta manera se invisibilizaron, como dicen los principales investigadores, luego me referiré a ellos sobre esto. Y me pareció que escarbar un poco más y sacarlos a flote, y más en una ciudad tan magnética, tan maravillosa como Nueva York, podría dar un escenario fantástico para mover a mis mujeres en una novela. Y así fue como di el primer paso, eligiendo la ciudad de Nueva York y empezando a averiguar cómo fue la vida de aquella colonia. ¿Qué hice para averiguar? De todo. Yo empiezo a mover piedras. Cuando encuentro sobre qué voy a escribir, no paro de tocar a puertas, de abrir caminos, de abrir cajones. Entro por todos los resquicios posibles en busca de información. Y en este caso he recurrido principalmente he recurrido a muchas cosas, pero sobre todo, fundamentalmente, a tres fuentes grandes, a tres recursos, digamos, grandes. Por un lado, a las investigaciones que llevan más de 10 años haciendo dos personas entrañables que se han convertido en mis camaradas a lo largo de la escritura del libro y en grandes amigos, que son el profesor de la Universidad de Nueva York, James Fernández, descendiente de asturianos, y un periodista asturiano que ha trabajado mucho con él, Luis Argeo, también vinculado a la inmigración. Ellos llevan más de 10 años explorando y investigando sobre la vida, sobre todo de los que se quedaron allí a través de sus descendientes. Entonces llevan recorriendo Estados Unidos de Florida a Hawái, de Hawái a Ohio, de Ohio a California, tocando puertas, llamando a la gente por teléfono, a través de Facebook, a partir de emails, quedando con ellos, presentándose en su casa y haciéndoles sacar lo que tuvieran y oyendo historias, y así recopilando datos, dato a dato, como hormiguitas, hasta tener un magnífico mapa hecho de cómo fue la vida de las colonias españolas en Estados Unidos en aquellos primeros siglos, en aquellas primeras décadas del 20. Bueno, eso fue un canal de trabajo por mi parte, el acercarme a Jim y a Luis y hacerme compañeras de trabajo suya, como colega suya, y a partir de ahí ir conociendo aquel mundo que ellos ya tenían trillado. Luego, por otra parte, usé un recurso que también para mí siempre es muy, muy útil y muy valioso, que es la prensa de la época. Me sumergí sobre todo en el diario La Prensa, se llamaba así, fue un periódico neoyorquino, escrito en español, el único escrito en español sostenido a lo largo del tiempo. Había otro tipo de publicaciones, pero más informales o menos periódicas. Este fue día a día durante décadas. Lo estableció José Camprubí, el hermano de Zenobia, la mujer de Juan Ramón Jiménez, y este señor era un ingeniero muy bien situado, culto, con dinero, y él fue consciente, viviendo en Nueva York, el aislamiento de conocimiento general que tenían los hispanos que no hablaban inglés, que eran la inmensa mayoría. Por entonces la principal colonia era la española. Fíjate, con lo que hay ahora de latinos en Estados Unidos, por aquel entonces había muchos puertorriqueños por la vinculación que ya tenía Puerto Rico con Estados Unidos, pero a partir de los puertorriqueños, que debían de ser por el estilo a los españoles más o menos, los españoles en los años 30 eran casi 40.000 asentados solo en la ciudad de Nueva York.
y más todos los que andaban por Estados Unidos. Y entonces este periódico, La Prensa, daba voz a todas las colonias, porque luego había otras más pequeñitas, había pues, la chilena, la cubana, la mexicana, pero eran, comparativamente con ahora, que son disparadas las cantidades, eran cogollitos pequeños, pero aún así les daba voz un poco a lo que pasaba a todo el mundo, contaba las noticias del mundo en español enteras, y después lo principal que iba pasando en cada país, y después ya hablaba de las notas de la colonia, que celebraba que celebra esta noche cena del club peruano, y también habrá un baile, elegirá a la señorita de las flores, la Casa de Galicia, por ejemplo, ¿no? Van dando pequeñas noticias de cómo se movía la colonia, quién se casaba con quién llegaba de fuera, quién había enfermado, las esquelas, quién se había muerto, anuncios, tengo tal negocio, vendo sillón de barbería porque me vuelvo a Santander, cualquier cosa así podía aparecer totalmente. Se abre la casa de comidas, los lunes arroz con pollo, los martes bacalao a la riojana. Todo muy castizo y muy entrañable. Y claro, a mí ese periódico, La Prensa, me ha servido, ha sido una mina de oro, porque he sacado no solo noticias de cosas que pasaban, sino anuncios de casas, como les digo, de casas de comida, de negocios de todo tipo, de espectáculos que venían de España, de cartelera de cine en español, de todo lo que se movía en la colonia de hablantes de español, que serían unos cuantos cientos de miles casi. Estaba ahí datado día a día todo lo que iba pasando, y de ahí he sacado una cantidad de recursos impresionantes. Y después un tercer canal de información que ha sido tan entrañable y tan precioso, ha sido el de los propios descendientes de aquella colonia. He tenido la suerte de que un puñado bastante nutrido de hijos y de nietos de aquellos inmigrantes, algunos incluso llegaron a ser emigrantes ellos, porque llegaron a Estados Unidos como niños, en brazos casi siempre muy pequeñitos, en brazos de sus padres o a veces de su madre, porque eran muchas veces, en muchas ocasiones, cuando las mujeres hacían el viaje sola porque los maridos ya estaban allí, y otros recién nacidos de jóvenes parejas españolas en Estados Unidos. Ellos tienen ahora 80 y tantos, 90 y algún años, y me he reunido con muchos de ellos, me han abierto sus casas, me han sentado a sus mesas, me han sacado todos los álbumes de fotos de la familia, las postales, las cartas que tenían, recuerdos de todo tipo, 1000 anécdotas, 1000 memorias, se les han caído las lágrimas. Bueno, ha sido conmovedor conocerles, y me han recibido lo mismo en Nueva York que en zonas suburbanas de la ciudad donde se retiraron a vivir después, que aquí en España, porque algunos terminaron volviendo, y realmente conocer de primera mano de ellos ya no los datos concretos que te puede dar un periódico, una investigación, sino las sensaciones, las emociones, todo lo que ellos pasaron. Te contaban los esfuerzos de los padres cuando venían de trabajar, cómo se quedaban las madres y con 4 centavillos las pobres sacaban adelante a las familias, cómo era la añoranza en la que vivían siempre todos los días del año, oyendo hablar del pueblo, como si fuera Hollywood, y después lo que habían dejado aquí igual era una aldeíta donde estaban todos muertos de hambre, pero para ellos era su mundo, y esos niños crecieron con todas esas memorias en el pensamiento, idealizando el mundo de sus mayores. Entonces, como les digo, esta tercera vía ha sido quizá la más entrañable por ese carácter humano que me ha aportado. Entonces, con estas 3 fuentes de investigación, de documentación o de información o de recursos, como queramos llamarlos, yo lo que hice fue componer un tapiz de cómo era el Nueva York de aquel tiempo, el Nueva York español de aquellos momentos, y cómo era la colonia española de entonces. ¿Quiénes constituían esta colonia? ¿Qué información tengo a partir de todo lo que me han contado y de todo lo que he visto? Pues eran unas 30 tantas mil personas, calculan que podían ser en los años 30, pudo haber incluso más en los años 20, antes de la caída de la bolsa, como decía Andrés antes. El Nueva York de los años 30 es el Nueva York ya de Gran Depresión.
Yo sitúo la novela en el 36, donde ya se va recuperando un poco el país, pero no deja de ser una situación, una ciudad dura y hostil, con muchos inmigrantes. En aquel Nueva York que vivían más de un 30% de los residentes en la ciudad habían nacido fuera del país, eran inmigrantes de primera hornada. Todo el mundo sacando las uñas por un puesto de trabajo, por un trozo de pan, por un apartamento donde refugiarse de las inclemencias, y todo el mundo, claro, dando el codazo al de al lado para hacerse con su sitio. O sea que no era una ciudad fácil. Pero ahí, a partir de finales del 19 y entrando ya en el 20, empezaron a llegar españoles constantemente. Salían de una España que recuerdo haber leído en un periódico de la época español, una noticia alarmista, pero terrible también, que la titulaban España se desangra, porque eran tal la cantidad de emigrantes que iban saliendo del país, hombres jóvenes, en principio en su mayoría, que luego se iban llevando a las mujeres. A veces las mujeres iban en el primer paso con ellos, pero la mayoría de las veces iban detrás. Unos porque casi todos venían del campo, de jornaleros, campesinos, labradores, de pequeñas aldeas, de sitios donde las inclemencias del tiempo les hacían perder las cosechas. Por ejemplo, muchos vinieron de Almería y de Alicante, dos zonas que trabajaban mucho con la uva, no la uva de vino, sino la uva de mesa. No la uva de La Rioja, que aquí se aprovechaba toda. Uva de mesa que tenía que salir intacta para el comercio de frutas. Si les vino la sequía, les vino la filoxera, les vinieron mil cosas, se quedaron sin uva, se quedaban sin vida, no tenían de qué vivir, no había más. ¿Qué hacían? Emigrar a los barcos y se iban yendo a América. Y así, bueno, pues gente de toda la cornisa norte, gallegos muchísimos, vascos, asturianos, cántabros, riojanos pocos, aunque hubo, bueno, luego hablaremos de uno importante. Recuérdame, por eso se me olvida, Andrés, cuando ya nos vayamos centrando en los personajes. Y que tiene calle. Tiene calle en Logroño. Y está en el libro, y sale como personaje, además. Luego hablamos de él. Bueno, y entonces les digo, se iban yendo. Entonces, esta gente, ¿dónde iba? Pues preferentemente a América Latina, por cuestiones de lengua, por cuestiones de cultura, por vínculos familiares, porque le tenían ya una conexión hecha. Dentro de América Latina, sobre todo en aquellos años, Argentina. Algunos se iban a algún otro país, pero básicamente Argentina. Pero algunos empezaron a venir a Estados Unidos por razones distintas. Algunos hicieron el camino a través de Cuba. Se fueron a Cuba primero, trabajaron como tabaqueros, haciendo algo, y luego ya tiraron para el norte. Otros con todos estos de la uva, por ejemplo, porque en sus pueblos habían estado exportando uva a América y a Estados Unidos, y ya tenían una pequeña conexión, conocía a alguien, iba uno del pueblo, el efecto llamada era enorme. Uno se iba primero, escribía, vecino, vente, primo, mira, que aquí ya hay trabajo, venga, haz el esfuerzo, y juntaban el dinerillo que tenían los pobres y apoyaban a las familias, se compraban un pasaje y se tiraban a la buena de Dios. Muchos de ellos con 4 perras contadas en el bolsillo, con un papelito en el que ahí malamente escrito a lápiz llevaban una dirección que les habían dicho que allí en la fonda de la Mercedes igual encontraban algo. En fin, de unas situaciones muy, muy, muy precarias. Me preguntan a veces en entrevistas si veo un paralelismo entre aquella gente que emigraba y nuestros jóvenes de ahora, y digo que no, que ni de broma, claro. Nuestros chicos de ahora que se van con su título en el bolsillo, con su móvil, con su ordenador portátil, mamá y papá al otro lado del hilo por si pasa algo. No, los de antes sí que las pasaban canutas. Los chicos de hoy tienen mucho valor también, pero en fin, nada comparable. Bueno, pues entonces esta gente llegaba a Nueva York. ¿Y qué hacía? Pues lo primero era asociarse, acercarse a sus paisanos más cercanos. Era muy común que existieran sociedades regionales, ¿no? La Casa de Galicia, el Centro Asturiano, el Centro Vasco, el Círculo Andaluz, el Círculo Valenciano. Entonces, casi todos, como el efecto llamada era normalmente a través de familia o a través de vecinos o gente del mismo pueblo, pues se iban conectando entre ellos. ¿Dónde se iban situando? Pues hubo una zona inicial donde estaban casi todos los españoles, que es en una parte de la calle Sherry Street, justo entre los puentes de Brooklyn y Manhattan, porque al principio muchos de los que llegaron también era gente de la mar, había muchos gallegos, muchos vascos, muchos
gente de la cornisa cantábrica vinculada a los barcos, a la vida de los barcos, a los muelles, estibadores, fogoneros, cocineros, simples marineros. Y entonces ahí entre los muelles de Brooklyn y Manhattan era donde estaba además el muelle de la transatlántica española, porque entonces no había, todavía estamos hablando de esta gente, todos estos iban en barco, por supuesto, y algunos incluso llegaban y se tiraban, si no llevaban papeles en condiciones, se tiraban al agua. Eran unas cosas, unas aventuras, te van contando cada uno, o se iban a cualquier puerto del sur y subían andando hasta Nueva York desde Florida. Bueno, unas aventuras impresionantes. Bueno, total, iban llegando y se iban asentando. Estos primeros en Cherry Street, después había otra zona que pervivió más tiempo porque Cherry Street, las zonas portuarias siempre son más difíciles y acabaron demoliendo para hacer unos proyectos de viviendas sociales nuevos y había otro grupo que perduró mucho más y es donde yo sitúo casi toda la novela, aún con ramificaciones hacia Cherry Street. Cherry Street está en el sur-sur de Manhattan, en el sureste, mirando hacia Brooklyn, entre el puente de Brooklyn y el puente de Manhattan, ahí justo enclavado. Después la calle 14 está bastante más al norte y es el tramo entre la 7ª y la 8ª avenida y está casi en el otro río, en el Hudson River. O sea, Manhattan es una península, como saben, pues en el otro lado. Y la calle 14 es el que ha perdurado casi hasta los años 80 y algunos establecimientos hasta los 90. Allí se situó la Nacional, que es una sociedad benéfica de socorros mutuos, porque claro, esta gente empezaba a trabajar y no tenía cobertura de ningún tipo, no tenía cobertura médica, no tenían seguros de ningún tipo, si tenían un accidente, si se mataban, si se quedaban inválidos, cualquier cosa, no les cubría nadie. Entonces, estas asociaciones nacionales o regionales les ayudaban pues, con consultas médicas, con farmacéuticos, incluso en los entierros, cuando no tenían suficiente las familias, les aportaban para que pudieran enterrarlos con dignidad. De todo esto hablo mucho en la novela porque vamos a tener un muerto en la Nacional. Así que ahí va a estar todo en vivo y en directo. Después había también otra zona donde hubo bastantes españoles, muy cerca de la avenida, alrededor de la avenida de Atlantic Avenue, en algunos tramos en Brooklyn. Había muchos tabaqueros allí, por ejemplo, y gente, estaba el centro andaluz y bueno, esa zona. Y después, pues diseminados por toda la ciudad, también había un grupo nutrido que vivía en lo que hoy es el Harlem hispano. Lo que pasa es que ahí no eran españoles, solo vivían más mezclados con los puertorriqueños y con los cubanos, sobre todo. Pero bueno, estaban en zonas muy definidas dentro de la ciudad. ¿En qué trabajaban? De todo, los pobrecitos hacían de todo. Camareros a montones, pinches de cocina, obreros en las fábricas, conductores de todo tipo de vehículos públicos, en el puerto, en los distintos muelles, a centenares, porteros de edificios, tabaqueros. Yo tengo un tabaquero en mi novela muy entrañable vendiendo tabaco, o bien haciendo tabacos en lo que llamaban un chinchón, como habían pasado, un chinchal, perdón, habían pasado por Cuba, habían aprendido a liar tabaco, todavía era cuando la gente fumaba puros y veían a los cigarrillos como una amenaza tremenda, un engendro de la industria americana, y lo auténtico era fumarse su habano, ¿no? Pues o bien tenían pequeñas tabaquerías casi familiares, o bien iban vendiéndolos por las calles. En fin, trabajaban un poco en de todo y abrían sus negocios, y entonces abrieron muchísimas casas de comidas, y eso es el ejemplo que yo tomo para El Capitán, porque el capitán del título de Las hijas del capitán no es que el padre fuera un capitán del ejército o de la marina mercante. El Capitán es una casa de comidas de la calle 14 que el padre de las protagonistas, ahora hablaré de todos los personajes, abre para intentar asentarse en ese Nueva York y dejar ya de dar tumbos por el mundo. Entonces abren todo ese tipo de negocios. Se instalan a vivir en apartamentos pues muy modestos, a veces te lo cuentan los propios descendientes. Llegaban las familias y vivían, pues como sabemos de ahora, bueno, aquí no tenéis muchos inmigrantes en Logroño, ¿verdad? ¿Mucha población inmigrante? ¿Sí? ¿Sí? Ah, pues estupendo, porque así me sirve el ejemplo. Muchas veces nos cuentan cosas que los vemos a diario y es gente con la que convivimos y damos por hecho que llevan una vida
bien, digna, y a veces te cuentan las calamidades que pasan y te cuentan un poco la vida que llevan y se te parte el alma, ¿no? Y sabes de gente que están compartiendo un pequeño pisito y están 2 o 3 familias juntas y sabes que de lo poco que ganan haciendo los trabajos que casi a veces ni queremos nosotros, la mitad la guardan para mandarla a los suyos, que les hace mucha falta y cómo se ayudan entre ellos. Y a mí me parece que esa es la conexión que tenían nuestros antiguos inmigrantes, ¿no? Con los que recibimos hoy, gente que lo que busca es un futuro para sus hijos y nada más. Y bueno, y entonces en estas estamos, ya tenemos a los españoles repartidos por el mapa, ya sabemos por qué se fueron y yo ya me he trasladado al pasado y ya estoy con un mapa mental en mi cabeza, con un mapa. Yo estoy en mi estudio aquí trabajando y aquí tengo un gran panel, ahí tengo mi mapa de Nueva York. Tengo una idea de todo lo que pasó, sé cuáles eran los negocios, sé dónde estaban asentados, sé por qué se habían ido y sé que casi todos tenían la esperanza de volver. A diferencia de otras comunidades inmigrantes, los italianos, los irlandeses y bueno, los chinos, casi todos, los españoles casi nunca iban con la idea del sueño americano, de nos quedamos aquí, vamos a progresar y seremos ciudadanos de este gran país. No, ellos iban con la idea de hacer un dinerito, de pasar estos momentos difíciles que dejaban atrás en sus pueblos y en sus aldeas y en sus campos y de volver después a casa, lo que todo el mundo quiera, a su origen. Lo que pasa es que tuvieron la malísima suerte de que la historia les impidió volver. Esta gente, como eran casi todos gente proletaria, gente obrera, estaban todos muy comprometidos con la República. Cuando estalla la Guerra Civil Española, además, activamente participan del lado de la República, recogen fondos, hacen campañas, mandan medicinas, mandan ropa, mandan ambulancias, en fin, están muy activos. Claro, cuando la República pierde la guerra, esta gente dice, ¿y ahora a qué España vamos a volver? Ya no solo que ideológicamente no es la suya, sino que España entera y para todos queda totalmente desolada, sin ofrecer ninguna posibilidad de hacer un mediano futuro, y ellos en Estados Unidos ya están medio, el que más, el que menos, tiene ya su trabajo y un apartamento más o menos humilde, pero por lo menos algo tienen, y los niños pequeños están en los colegios, y la mayoría decide entonces que no van a volver, y a partir de ahí hay como un parteaguas y llega ese momento en el que deciden que van a dar un giro a su vida y que ya van a permitir que sus hijos se americanicen, entre comillas, porque hasta entonces la idea era pues que no, que aprendieran inglés en el colegio, sí, les tenían que aprender, pero lo principal era que esos niños hablaran un buen español porque se tenían que volver al pueblo con ellos. Claro, y ahí se empiezan a dar cuenta de que no, de que sus hijos van a ser americanos y de que les queda una larga estancia por delante. Y después ya sí que volverán muchos cuando se vayan jubilando, ya con los años, cuando en España también les ofrezca más comodidad para vivir, porque claro, la España nuestra empieza a quedarse tan atrasada con el resto del mundo que se les hace difícil. Bueno, pues entonces ya tenemos el mapa, ya tenemos todas las piezas que yo estaba buscando. Sé quiénes eran, qué gente, dónde estaban y qué hacían. Y ahora yo ya tenía toda la documentación hecha, con lo cual estaba encantada, pero se me olvidaba que tenía que escribir una novela, que era lo importante, que todos ustedes estaban esperando que yo contara una historia, más allá de narrar todas estas aventuras y desventuras de nuestros compatriotas. Y ahí es cuando ya sí que empieza a entrar en la novela mi imaginación. Y ahí es cuando empiezo a construir los personajes, a trazar la espina dorsal por la que se va a mover la trama, a ver qué escenas voy a ir insertando en el camino para llegar hasta mi final. Y con esos requisitos en mente es cuando yo ya arranco a trabajar. Hay un día que escribo mi ordenador, abro un documento y escribo capítulo 1. Y entonces ya es el momento de ponerme en serio con la novela. Bueno, para cuando yo escribo capítulo 1 ya sé quiénes van a ser mis protagonistas. Ya sé que van a ser 3 hermanas malagueñas, veinteañeras, jóvenes, impulsivas, arrebatadas, tormentosas, de carácter indomable, pero a la vez muy involuntariamente seductoras y atractivas y
y sobre todo con un grandísimo corazón. Bueno, todavía yo eso más o menos lo tengo en mente, pero no las he terminado de perfilar del todo. La verdad es que creo que es la novela en la que menos cosas tenía claras desde el principio, ¿no? Hay otras veces, pues con el minero Mauro Larrea, lo tenía clarísimo cómo iba a ser desde el principio hasta el final. Con estas chicas lo tenía claro más o menos, pero me han dado muchas sorpresas, quizá por ese carácter tan impulsivo que yo misma les doté, pues me han dado más sorpresas a lo largo del camino. Pero el caso es que ahí teníamos a mis 3 chicas arenas. ¿Por qué se van a Nueva York? ¿Por qué dejan Málaga? Porque su padre, Emilio Arenas, ha sido un marinero, buscavidas, un poco tarambana, que durante más de 30 años ha estado dando tumbos por el mundo. Lo mismo estaba embarcaba y se iba a las Filipinas, que al año volvía, pasaba por casa, daba una vuelta y se embarcaba rumbo a Río de Janeiro y luego acababa en Panamá. Y bueno, por ahí dando tumbos, iba volviendo a casa muy de vez en cuando, pero esas crías crecieron prácticamente sin padre. La madre, Remedios, con la que sí crecieron, y la abuela Mama Pepa, que se les acaba de morir, fueron los puntales a lo largo de los años de crecimiento, de niñez y de juventud de Victoria, Mona y Luz, las 3 hermanas. Y llega un momento en el que la abuela muere. Todo esto es el capítulo 1, no creo que estoy destripando mucho. Todo esto está muy al principio. Solamente he querido un poco dibujar el telón de fondo y ahora trazar simplemente el arranque de la novela. Victoria, Mona y Luz entonces crecen sin la presencia del padre, con una madre muy floja en todos los sentidos, una mujer muy asustadiza, muy depresiva, muy dependiente, y con una abuela que era esta Mama Pepa que les digo que era la que llevaba las riendas de la casa, pero que se muere. Mama Pepa ni la conocemos en la película, en la novela solo tenemos su evocación. ¿Y qué pasa? Pues que las van a desahuciar del corralón donde viven, de una casa humildísima donde viven, porque era propiedad de la abuela, o era el alquiler, estaba en propiedad de la abuela, y a la vez el padre, harto ya de dar tumbos por el mundo, cumpliendo años y ya cansado, le surge la posibilidad de quedarse con esta casa de comidas, el capitán, por el traspaso de un cántabro que va a morir, que va a volver a España a morir. Entonces se juntan las dos coyunturas, que muere la abuela, que el padre quiere abrir la casa de comidas y que las hijas van entrando en una dinámica que la madre ya no le gusta, ya no puede con ellas, las niñas son muy rebeldes, las niñas ya tienen 20 años, pero ya sin la abuela que controle un poco, haga de matriarca del clan, a ellas se les van yendo de las manos y entre los padres deciden que se vayan todos a Nueva York. Y con ello arrancan las hermanas Arenas su periplo en un barco de la transatlántica española. Claro, cuando llegan y ven esa ciudad, ellas van las 3 muy fuertes y muy arrogantes y muy insolentes. Esta ciudad a nosotros nos da igual, a nosotros no nos interesa nada, lo que queremos es volvernos a nuestra casa a todo correr. Y claro, cuando empiezan a ver ese Nueva York, fascinante. Nueva York tenía ya más de 7 millones de habitantes, ya había rascacielos, estaba el Empire State, el Chrysler Building, ya estaban construidos, esos grandísimos puentes, los trenes elevados que ya no existen, pero por entonces iban trotando atronadores por toda la ciudad, los trenes subterráneos, el metro, los grandes almacenes, los neones, los espectáculos de Broadway, aquello todo era una maravilla, ¿no? Y ellas que venían de pueblo, la pobre de su Málaga, de su barrio, no habían visto el mundo por un agujero. Y claro, por un lado no caen seducidas por la ciudad, pero por otro lado se empeñan en que no lo van a demostrar y desde el principio se mantienen en sus 13, no vamos a aprender inglés, no vamos a hablar con nadie, no vamos a hacer amigos, no vamos a ayudar a la familia en el negocio, nosotras lo que queremos es irnos de aquí. Bueno, esto les dura poco a las pobrecitas, porque no destripo nada, que seguimos en el capítulo 1. El padre va a morir, nada más arrancar la novela, se nos muere el pobre de Emilio Arenas intentando echar adelante esa humildísima casa de comidas que es el capitán, le va a caer va a tener un percance, un accidente y va a morir. Y entonces a partir de ahí arranca el gran conflicto de la novela, que es: ¿volvemos o nos quedamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen estas mujeres solas, expuestas, sin un hombre alrededor, sin nadie que las proteja, sin dinero, sin medios, sin contactos? ¿Qué hacen en Nueva York? Pero
contra todo pronóstico, optan por quedarse al menos temporalmente porque surge la posibilidad de que les den una indemnización por la muerte del padre. El caso es que entre que se dirime y se lleva a los tribunales de la indemnización, quién va a llevar el caso, unos que entran, otros que salen en medio y qué van haciendo, hasta entonces llegan a la conclusión de que hay que sobrevivir y para sobrevivir no tienen nada más que 2 manos cada una con las que trabajar y un negocio que por mal que vaya por lo menos está abierto, que es el capitán. Y ahí van siguiendo ellas intentando torcerle el rumbo al capitán, buscándole un mejor futuro, y en eso va a consistir la andadura de la novela entera. ¿Qué futuro pretende darle al capitán? Porque ellas lo quieren revolucionar y convertirlo en otra cosa distinta, y quiénes se les van a ir cruzando a lo largo de todo el camino, y cómo ellas, estas 3 jóvenes tan arrogantes, tan impulsivas, tan descerebradas a veces, pues con el paso de los días, de los meses, porque la acción transcurre en apenas 6 meses, se van a convertir en unas jóvenes mujeres del todo distintas a las cabras locas, con perdón de mis 3 chicas que conocemos al principio de la novela. Entonces, en todo este tránsito, en la evolución del capitán y en su cambio a lo que ellas quieren que sea las hijas del capitán, por su camino se van a cruzar personajes de todo tipo. Muchos, la mayoría de ellos, son personajes de ficción que yo creo en paralelo a ellas, miembros de la colonia, vecinos, gente que pasa alrededor, hombres que quedan seducidos ante sus encantos, algunos se van a convertir en sus amores, otros se van a convertir en sus amigos, en sus compañeros de viaje. Algunos van a ser elementos tóxicos y peligrosos que querrán abusar de ellas, algunos lo conseguirán incluso, otros en todos los sentidos, no solo físicos, sino bueno, en todos los sentidos. Y alrededor van a tener también gente que les va a ayudar, que las va a apoyar, que van a dar muestras de que en el género humano también hay resquicios para el optimismo y gente que vale la pena conocer. Y a lo largo de estos pasos y de esta gente que va entrando en la vida de las hermanas, en el periplo del capitán y en su transitar por la calle 14 y sus alrededores, voy a incluir también algunos personajes reales que andaban por el Nueva York de aquellos años y que son más o menos conocidos por todo el mundo. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la evocación de Gardel. Digo la evocación porque Gardel había muerto justo el año de antes, pero la acción transcurre en el 36, en el 34 y el 35 Gardel estuvo viviendo prácticamente fijo en Nueva York, rodando películas, haciendo espectáculos, y era un ídolo, un icono para toda la colonia hispana. Y entonces después, con esto me topé yo en la prensa, y ahora yo he vuelto hace 2 días de Buenos Aires y me han contado ya la historia con mucho más detalle, y es fascinante porque después, no sé si saben que Gardel murió en un accidente de avión en Colombia, en Medellín, y lo enterraron, el hombre se quemó, se quedó achicharradito, sus huesecitos, y ahí que lo enterraron. Y de pronto el gobierno de Argentina a los 8 meses manda una orden que lo desentierren y que lo repatrien, que para la Argentina otra vez. Que Argentina tiene que recuperar a su ídolo y que no se va a quedar en tierra extraña. Bueno, después me contaron lo que había detrás de la historia, me lo contó un historiador argentino el otro día, y es que al parecer había una crisis política gigantesca en Argentina por un escándalo, por unas negociaciones con el tráfico de la carne. Argentina entonces era un país muy rico y le llamaban el granero del mundo, y había unos políticos implicados en una cosa tremenda de corrupción, habían matado a uno a balazos en las escaleras del Congreso, total, que el gobierno quería distraer al pueblo para que no les enredaran con esto, y dijeron, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a desenterrar a Gardel. Y allá que sacaron a los restos del pobre hombre, claro, Medellín, Colombia, está arriba de Sudamérica, Buenos Aires está en el sur-sur, era intransitable llevarlo por carretera. Entonces, a lomos de mulas, en camionetas, en trenecillos, como pudieron, lo sacaron a la costa del Pacífico y lo llevaron a Panamá. De Panamá, yo creo que por marear más, desde Argentina decían, más para arriba, que lo suban, que todavía no venga, y así vamos distrayendo. Y todo esto la prensa argentina milimétricamente iba documentando todo. Entonces lo llevaron a Nueva York. Y claro, cuando
los de sanidad del muelle de Nueva York, con los sépticos que son los americanos, vieron que viene en esta caja y vieron ahí unos huesos quemados, dijeron, ¿esto qué es? Sanidad tiene que intervenir, esto necesita unos papeles, necesita unos certificados. Total, que allí se quedaron los huesos un tiempo y yo los traigo a mi novela de alguna forma porque se quedaron en la funeraria Hernández, que fue una funeraria que verdaderamente existió y que yo me tomo una pequeña licencia, pero inserto en mi novela, y el hijo del funerario, Fidel, que será uno de los coprotagonistas casi, uno de los principales amigos de las chicas a la hora de montar su negocio, pues va a ser el custodio de los huesos de Gardel. Bueno, entonces tenemos a Gardel y toda su evocación y lo que supuso para la colonia como personaje vivo. Tenemos la otra evocación muy constante, que es la de Rita Hayworth. Rita Hayworth, la gran Gilda de la tele, el icono del cine, era hija de un inmigrante sevillano, de Eduardo Cansino, de la familia de los Cansino, que eran toda una troupe que vinieron de Castilleja de la Cuesta, provincia de Sevilla, se instalaron en Brooklyn, tenían una academia de baile, bueno, pues fueron montando de todo, hacían cuadros flamencos por donde los llamaran, y en fin, eran inmigrantes puros y duros como todos los de la colonia. Y entonces Eduardo Cansino se casó con una irlandesa. Era muy común que se casaran entre ellos los españoles, se conocían en las romerías, en las verbenas, en las cosas comunes, y aunque incluso los de la segunda generación, que ya muchos habían nacido allí, se volvían, de tanto juntarse con la gente, se volvían a casar y ya se mezclaban la asturiana que conocía al gallego, que tal, y se iban juntando. Pero a veces se casaban con extranjeras. Este se casó con una irlandesa. Y nació Margarita Cansino, que era una niña a la que su padre empezó a enseñar a bailar flamenco desde chiquitita, y las fotos más jóvenes de Rita Hayworth está con su caracolillo, como Estrellita Castro, así, con su cruz aquí puesta y su bata de volantes y de lunares y su mantoncillo, bailando con sus fandangos, por lo que el padre dijera. Hasta que decidieron probar suerte en Hollywood. Empezaba el cine sonoro, dijeron, bueno, vamos a llevar a la niña para California, y se fue toda la troupe, claro, no se fueron solos. Y bueno, y allí Rita empezó a cambiar, le llegó un marido espabilado, llegó un espabilado que la casó, con el que se casó, se convirtió en su manager y en su explotador, porque lo que hizo fue explotarla a la pobrecilla, pero la cambiaron del todo, la hicieron adelgazar, le depilaron las cejas. Dicen que con un tratamiento, como le llaman electrolisis o algo así, le depilaron todo el nacimiento del pelo, porque claro, era una morenaza de rompe y rasga, para hacerla con unos rasgos un poco más refinados y más anglos, y la pusieron pelirroja y le dijeron que eso de Margarita nada y de Cansino menos, que Rita y que Hayworth, que sonaba mucho más americano, y allí se nos convirtió en la legendaria Gilda. Y entonces Rita Hayworth, bueno, su evocación estará presente porque Luz, la pequeña de mis hermanas Arenas, también quiere ser artista y se le cruza un indeseable en su vida que pretende convertirla en alguien al estilo de Rita Hayworth. Bueno, ¿a quién más tenemos de personajes reales? Tenemos al riojano. Al riojano, sí, perdón, es verdad, el riojano, luego hablo de los otros. Es que además la historia es muy bonita. Es que el riojano es buenísimo. El riojano era el doctor Castroviejo, les suena, que es un eminente oftalmólogo. No había nacido en Logroño, pero no recuerdo el pueblo. ¿En dónde? Somontano. Sortano. Ah, no, Somontano no está aquí. Sortano, vale, no sé. No les oigo. Bueno, era riojano. Nos quedamos con eso. Bueno, pues el doctor Castroviejo pertenecía y no pertenecía a esta colonia, porque yo estoy hablando de la colonia de los trabajadores, pero luego había otra microcolonia por encima que vivía en otras zonas y se movía en otros círculos, que eran los... Lorca había estado unos años antes, había profesores, había empresarios, había importadores, había gente, digamos, de otro peso social. Y entre ellos estaba el doctor Castroviejo, que había sido... Eran un padre y un hijo, y él que se fue es el hijo, que estudió en Madrid y conoció a algún doctor americano, por alguna cosa acabó en Chicago, después en Nueva York fue el pionero en los trasplantes de córnea, si no recuerdo mal, y tenía en aquellos años 30 y después, claro, una clínica prestigiosísima en el Upper East Side, en un palacete que hoy es una embajada, que era su propia casa y
y su consulta y atendía a lo mejor de la sociedad neoyorquina. Pero por estos viejitos que les he contado tan entrañables que todavía viven y que pertenecieron a la antigua colonia, a través de ellos, y el otro día estuve en Nueva York hace 2 o 3 semanas cuando presentamos la novela con su hija Andrea, yo he sabido que Dolores, una señora de origen gallego, ya nacida en Nueva York, que se casó con un señor de origen asturiano, ya nacido en Nueva York, porque estos eran de los que se conocían en los picnics, que hacían muchos eventos, Dolores, que se casó con Manuel, era no era la enfermera exactamente, como la recepcionista fue durante muchos años del doctor Castroviejo. Y entonces contaban que era un señor muy, a pesar de todo su poderío, su eminencia médica y de ser un señor rico, que los médicos en Estados Unidos enseguida tienen una buena clínica y se hacen con una fortuna estupenda, pues él decían que nunca dejaba de atender a ningún español que se le presentara con algún problema. Y como casi todos eran, si no eran pobres, tirando a... pues él por lo visto tenía un juego de códigos con gestos hecho con Dolores, la enfermera recepcionista, que ella más o menos le podía, él más o menos, entre los dos sabían cuánto iba a ser capaz de pagar esa persona. Si era alguien sin recursos, pues no le cobraban. Si era alguien con poco, no, pues mire, yo tengo un negociete, ¿qué tal? Bueno, pues entonces entre ellos decía, pues cóbrale poco, cóbrale más, cóbrale menos, no le cobres nada. Y parecía que era claro, y al final no les cobraba nada en función de las facturas que debía de cobrarle a los ricos neoyorquinos cada vez que necesitaran algo. Y entonces era un personaje pues muy querido y muy entrañable por todos aquellos miembros de la colonia que tuvieron algún problema oftalmológico, pues siempre sabían que podían contar con el doctor Castroviejo para que se lo solucionara. Si hubiera sido un americano se quedaba ciego seguro, porque no tendría esa generosidad, pero con sus compatriotas sí que la tuvo y fue muy querido y muy recordado. Bueno, teníamos al doctor Castroviejo, es verdad, te he dicho que me lo señalaras, es cierto. Y teníamos también a un par de ellos más. Y ya con esto yo dejo de hablar y dejo hablar a Andrés, que ha hecho ahí unas anotaciones, y a quien tenga cualquier pregunta. Para escribir la secuela. Ah, vale. Genial. Bueno, y hay dos personajes más que se me cruzaron durante la planificación de la novela y que me parecieron apasionantes y yo quería que estuvieran ahí. Uno era Xavier Cugat. ¿Se acuerdan de Xavier Cugat? Que era un personajazo. Pues en esas épocas Xavier Cugat ya estaba triunfando en el Hotel Waldorf Astoria, que era uno de los grandes hotelazos de Nueva York, en la sala SERT, que por cierto también la sala SERT era una sala en la planta baja enorme, gigantesca, del Hotel Waldorf Astoria, que tenía unos paneles enormes que yo los he visto ahora, están en la Fundación Santander, son propiedad del Banco de Santander en Madrid, y este era un catalán que lo pintó y le dieron un pastizal, no recuerdo la cantidad de dinero, pero una millonada, y le dijeron, pinte usted lo que quiera para la sala SERT. Y pintó una cosa totalmente surrealista, llena de Don Quijote, Sancho, los borrachos, los castellets, por arriba, por abajo, una cosa como tremendista, goyesca, que no pegaba nada con ese Nueva York tan moderno, tan tecnológico, tan avanzado, pero les pareció, le dieron un pastón y estuvieron décadas los murales de SERT en el Waldorf Astoria. Entonces, en la SERT Room, que daba nombre a la sala, tocaba por las noches Cugat mientras se servían las cenas, que era muy común en la época, se bailaba a la vez, y estaba Cugat empezando a dar sus pasos como lo que sería después el Rumba King, le llamaban en aquellos años, el rey de la rumba, porque Cugat había emigrado muy pequeño de Gerona a Cuba. En Cuba había aprendido música, y luego aparte que él era un superdotado y un talentoso natural, y luego se había ido a Nueva York y había empezado, ya había alguna introducción de música cubana, pero lo que se oía era la música auténtica cubana de siempre, y lo que él hizo fue darle otro dinamismo, darle otra marcha y hacerla del gusto de los americanos, y toda la rumba craze, conga craze, todos esos ritmos caribeños que después se hicieron tan internacionales y tan populares en todo el mundo, el precursor fue Xavier Cugat. Lo que pasa es que después hizo muchísimas cosas, grandísimos espectáculos en Estados Unidos, grandes composiciones, lo conocía todo el mundo. Lo que pasa es que en sus últimos años ya se volvió a Barcelona y se hizo un poco un personaje un poco esperpéntico, ¿no?
con el caniche, el peluquín. Ay, se nos va un señor. A ver. Es que tanto hablar de Xavier Cugat se nos revuelven las bandas sonoras de la sala. ¿Sabes? Entonces, pero no, que ya se nos sale el caballero a bailar fuera. No pasa nada. Entonces... Adiós, señor. Esta señora se nos va a sentar. Bueno, parece que nos han entrado ganas de bailar. Es la evocación de Xavier Cugat. De Xavier Cugat, que removía a las audiencias. Sí. Bueno, y entonces tenemos también a Cugat, que, como les decía, después ya él se convirtió en una caricatura de lo que él fue, ¿no? Con ese peluquín que se ponía y las novias aquellas cada vez más neumáticas y más jóvenes que llevaba, y el caniche y un calcetín de cada color, y se hizo un poco esperpéntico, pero fue un tipo, un genio valiosísimo, hizo muchísimo en la cultura americana. Entonces yo a Cugat también lo meto dentro de la novela y lo saco, y ellas van una noche a la set room, mis chicas, y bueno, en fin, hay unas cosas que pasan con Cugat, y sobre todo con el personaje con el que más cosas pasan, y con esto termino, es con un tipo que a mí me ha fascinado absolutamente. Ya me tenía un poco fascinadilla antes y le había seguido siguiendo los pasos, pero ya en esta novela no me pude resistir a incluirlo, porque no porque supiera, o sea, no porque se me cruzara en el Nueva York que yo quería escribir, sino porque yo me fui al Nueva York del año 36. Yo podría haber situado en esta novela en cualquier momento entre el año 25 y el año 36, en el que fuera. Y decidí que fuera el 36 en concreto porque en esa época estaba en Nueva York Alfonso de Borbón y Battenberg, el primogénito del rey Alfonso XIII, que nació designado para convertirse en Alfonso XIV si la mala suerte no se le hubiera cruzado al pobre hombre en la vida por todos lados. El primer golpe de mala suerte fue que nació hemofílico, una enfermedad espantosa que venía por línea materna, por la reina Victoria Eugenia. Y luego, en segundo lugar, la historia. La llegada de la República a España supone el exilio de la monarquía, y ahí tienen que salir toda la familia. El rey Alfonso XIII se va en coche desde Madrid hasta Cartagena y sale en barco hacia Francia, y la madre y los hijos salen en tren y van hasta Francia. Bueno, salen primero en coche y después ya en algún sitio de la Sierra de Madrid ya van a partir de en tren. Y al pobre Alfonso, que entonces tiene 20 y pocos años y es el mayor, son 6 hermanos, lo tienen que sacar en brazos entre unos cuantos amigos porque acababa de tener otra crisis por la hemofilia y no se podía casi sostener en pie. Entonces, era un chico de una enfermedad, de una salud muy frágil, muy quebradiza, siempre lo habían tenido muy, muy protegido. Y cuando llegan a Europa exiliados y ya el matrimonio empieza a desintegrarse porque ya tienen muy mala relación entre ellos y los hijos van y vienen, pues Alfonso se queda en una clínica en Lausanne, en Suiza, y allí conoce a quien no se imaginaba ni que iba a existir, él que estaba siempre así cuidadísimo y tal, y de pronto se le cruza por delante una cubana guapísima de 20 y pocos años. Él se enamora locamente, ella se enamora de él y deciden casarse. Claro, los gritos que dieron la madre, el padre, los monárquicos españoles, todo el mundo, que el príncipe de Asturias es como si ahora la infanta Leonor dice que ella ya no quiere. Bueno, ahora ya sí, ahora se podía casar con quien quisiera, pero es como si, bueno, otros tiempos, ustedes saben a lo que me refiero, que era una cosa inconcebible para aquella época. Total, que se casa con Edelmira, a la que la familia real llama la Puchunga, y... No, cariñosamente, porque yo he tenido la suerte de leer las memorias, las estuve buscando por todas partes y al final las conseguí. He leído las memorias y yo pensaba que iba a ser una frívola que fue a pescar al príncipe, y en absoluto era una señora estupenda, y lo que tuvieron entre ellos fue una verdadera historia de amor muy tierna y muy triste, porque él estaba siempre enfermo, porque tenía cambios de humor, porque tenía un secretario enfermero que luego... Habrá alguien que le sustituya en la novela, importante para las chicas y para la acción, que no le aconsejaba bien. Entonces estuvieron viviendo en París, después se fueron a La Habana y después decidieron darse un respiro en el matrimonio. Y él se fue solo a Nueva York. Y entonces tiene sus crisis, lleva una vida medio de bon vivant, medio de
pobre desgraciado solo y dejado de la mano de Dios. Y ahí es cuando lo van a conocer mis chicas y les va a pedir que les haga un favor para el negocio nuevo en el que pretenden reconvertir el capitán. Y es un personaje muy, muy entrañable y muy tierno, Alfonso de Borbón. Bueno, y entonces les he hablado sobre los escenarios, les he hablado sobre lo que hay detrás, la historia de la inmigración española, les he hablado sobre mis chicas, hemos hablado de los personajes históricos y yo creo que no me dejo nada, ¿no? De momento 4 Andrés. aplausos, ¿sabes? Uno por Sí, cada una persona que has hablado.